Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24 dedicado a contar las historias de nuestro continente. Mi nombre es Martín Bustamante y los invito a comenzar con las noticias más destacadas de la semana. Anime, memes y dibujitos. La rebelión de la generación Z también llegó a América Latina y el detonante se encuentra en Perú. Los jóvenes inundaron las calles del país andino para rechazar una reforma previsional y pusieron en jaque a las administradoras de fondos de pensiones. Hoy conversamos con uno de los protagonistas de esta ola de protestas. Y las aguas también se agitan en Ecuador, donde un decreto del presidente Daniel Noboa que establece un aumento del precio del diésel fue la chispa que encendió un paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, y también por otras organizaciones. Por eso tenemos reporte desde Quito. Tensiones que se desplazan también al extremo sur del continente porque el presidente argentino Javier Milei autorizó el ingreso de militares de Estados Unidos al país austral, una medida cuestionada por su legalidad, pues el Parlamento es el que debe autorizar este tipo de operaciones. La medida se da tras un préstamo que recibirá la administración del ultraderechista por parte del Tesoro de la Potencia del Norte. Vamos a empezar en las calles de Lima porque un nuevo estallido social andino parece combinar a los jóvenes de la llamada generación Z contra la reforma de las pensiones con otras demandas, como el repudio al aumento de la inseguridad y la corrupción en el Congreso y también en el gobierno. Y nosotros por eso, para entender cómo es la traducción latinoamericana de esta rebelión, que también se hace presente en otros países, por ejemplo en Nepal, en Marruecos, en Madagascar. Bueno, conversamos con Wildar Lozano Guerra, que es referente de uno de los grupos que forma parte de las movilizaciones. Desde mi punto de vista, describiría la protesta como que la inconformidad del pueblo, porque no solo son los jóvenes que salieron a protestar, sino ya bastante gente, sino la inconformidad del pueblo con el gobierno, ¿ya? Porque la mayoría del pueblo no se siente representado por este gobierno, ¿no? El principal tema por el que se salió a marchar al principio fue el tema de las AFP, porque aquí en Perú hubo una reforma al sistema de pensiones donde en su mayoría afectaba a toda persona menor de 40 años. Entonces se podría decir que ese fue el principal boom por el que los jóvenes salieron a marchar al comienzo. Luego, conforme pasó el tiempo, que eso fue para la primera protesta, que fue el 13, para las protestas del 2021 ya se sumaron más gente en venir a apoyarnos a nosotros. Entonces ya no solo se abarcaba temas de la AFP, sino también se abarcaba el tema de la criminalidad que está pasando en el país. Un claro ejemplo es toda la ola de extorsiones que están viviendo, por ejemplo, los transportistas. Ya teníamos al sindicato, al colectivo de transportistas que nos está dando su apoyo para las marchas. También toda la ola de corrupción que está viviendo el país. Esos fueron los tres principales puntos que se tomaron en la marcha. Cabe recalcar que nosotros somos una generación que viene desde pandemia. Hemos tenido que pasar pandemias, por decirlo así. Entonces, creo que mi generación, la generación está como que bastante metida en todo este rubro y estamos bastante atentos. Por ejemplo, un claro ejemplo fue la congresista Mari Carmen Alba, que cuando le preguntaron si ella había leído la nueva reforma de las AFPs, ella se lo iba a decir que no. Pero sin embargo, minutos antes de que dijera que no, está diciendo que nosotros somos manipulables y que ni siquiera habíamos leído la reforma, cuando ella misma acepta que nunca había leído la reforma. Entonces, ¿por qué nos vienen a acusar a nosotros que somos los incompetentes cuando ellos ni siquiera leen lo que están aprobando? Y de hecho, ella era parte de la comisión que tuvo que derogar ciertos aspectos de la ley. Y en el marco de esta conversación sobre la explosión de la generación Z en Perú, también le preguntamos a Wildar Lozano Guerra por la perspectiva de este estallido contra Dina Boluarte. Yo la verdad estoy bastante conforme por el acojo que ha tenido la movilización. Como les digo, no es que, por ejemplo, a mí se me ha tildado en las redes que soy como que el líder o el vocero principal de toda la marcha. Quería dejar en claro que no es así, o sea, hay varios grupos y los grupos que, yo manejo y hablo con ellos, me llama mucho la atención que somos un grupo bastante unido y que buscamos una sola cosa, ¿no? Una sola cosa en común, que es el bienestar del país, ¿no? Nosotros ya estamos cansados de todo lo que ocurre en el país y es por eso que le exigimos al gobierno que haga caso a lo que demandamos, ¿no? En su principio se pedía derogar toda la ley de la reforma de las AFP.
se derogaron ciertos aspectos de la ley, pero aún quedan puntos vigentes, ¿no? Como es la ley como es el punto de pensión por consumo, o como es que antes te podías jubilar, la jubilación anticipada está a los 50 años y ahora está a los 55 años. También está la ley de amnistía, por ejemplo, la ley de amnistía que hace que a los policías y militares no se les investigue por los actos cometidos en los años 1980 a los años 2000. O sea, hay un montón de cosas. Estas nuevas elecciones son bastante importantes en el sentido de que, como les digo, ya no se le puede manipular a la población y no se le puede mentir. Nosotros ya tenemos todo a nuestra disposición y tenemos las redes sociales como para difundir cualquier cosa, ¿no? Yo espero que este nuevo gobierno, esperamos que este nuevo gobierno haga caso a las necesidades del pueblo, ¿no? Que haga leyes a favor del pueblo y no a espaldas del pueblo. Como les digo, hay un montón de casos, por ejemplo, el nuevo fiscal de la Nación, ¿no? Que es Tomás Gálvez, ¿no? Que cómo es posible que el máximo fiscal supremo, por decirlo así, de la nación esté envuelto también en actos de corrupción. Cruzamos la frontera hacia el norte para llegar a Ecuador, donde las cosas no parecen estar más calmadas. Y en un contexto de masivas protestas y represión por parte del gobierno de Daniel Noboa, la justicia indígena quichua dictó una sentencia simbólica contra 12 militares por la violencia que ejercieron en la región. Desde Quito, nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos cuenta de qué se trata. 12 militares que habrían sido retenidos en el cantón Cotacachi y posteriormente liberados fueron sometidos a una justicia indígena quichua con una sentencia impuesta por la comunidad. Fue la viceprefecta de Imbabura, María Belén Jurado, quien explicó que las sanciones incluyeron una disculpa pública, una prohibición de ingreso al territorio por 10 años para los uniformados y también exigieron la liberación de los manifestantes detenidos en Otavalo, enviados a la cárcel de Esmeralda en medio de las protestas por el incremento del diésel en Ecuador que ya sobrepasan las 2 semanas. Y la entrega inmediata a los militares a la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja para asegurar su integridad. La justicia indígena se enmarca en lo que la Constitución ecuatoriana reconoce como la jurisdicción indígena en su artículo 171. Las comunidades tienen derecho a administrar justicia dentro de su territorio siempre que respeten los derechos fundamentales y coordinando también con el sistema ordinario. La justicia indígena es de carácter consuetudinario, con procedimientos propios reconocidos por la comunidad indígena. Pero en contraste, el ministro de la Defensa, Giancarlo Lofredo, sostiene que los militares fueron maltratados con fracturas, pérdida de audición, lesiones graves en la cabeza y extremidades y que fueron entregados tras 10 días de cautiverio. Inclusive hablaba de secuestro el ministro. Pero las organizaciones indígenas de Cotacachi respondieron públicamente que los militares nunca fueron maltratados ni violentados, que fueron más bien rescatados, resguardados y cuidados. Expresaron así los movimientos indígenas. La justicia indígena es un sistema normativo propio de los pueblos ordinarios basado en valores culturales comunitarios que busca restaurar la armonía social más que simplemente de carácter punitivo y castigar. Nos vamos a uno de los países más australes del continente y del mundo porque el presidente argentino Javier Milei vuelve a hacer noticia por sus estrechos vínculos con Estados Unidos y con Donald Trump. Después de recibir un fuerte respaldo político por parte del magnate para contener una nueva corrida bancaria, ahora autorizó mediante un decreto el ingreso de efectivos de las Fuerzas Armadas de la potencia del norte. Por eso, Dacil Lanza investigó de qué se trata y lo cuenta en el siguiente informe. Javier Milei refuerza su alineamiento con Trump. El presidente argentino autorizó el ingreso de efectivos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos al país austral, una decisión que implicó saltarse el Parlamento, ya que esa atribución debe ser solicitada por el Ejecutivo al Congreso. Autorízase el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para la participación en el ejercicio Tridente, a llevarse a cabo en territorio argentino, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, y en los espacios destinados para la instrucción militar, marítimos y terrestres entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025. En el decreto, el Ejecutivo asegura que envió oportunamente al Congreso el proyecto, pero que la iniciativa aún no fue tratada por la Cámara de Diputados. La decisión desató una polémica entre poderes. La prensa local informó que sectores de la oposición presentarían un pedido de interpelación al ministro de Defensa, Luis Petri, por esta decisión.
El decreto de Milei llega después de su reunión con Trump al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto se produjo luego de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara el 24 de septiembre un rescate económico para el libertario por $20.000 millones. Sin embargo, Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo el jueves que Estados Unidos no quiere un nuevo Estado fallido en Sudamérica y se refirió a las elecciones legislativas de octubre. El presidente Milei está trabajando en contra de la historia y ha hecho un trabajo fantástico. Y estoy seguro que cuando veamos las elecciones de este mes, que le va a ir bien, su partido obtendrá buenos resultados. Y en cuanto a lo que está haciendo Estados Unidos, solo para que quede claro, le estamos ofreciendo una línea de intercambio, no estamos invirtiendo dinero en Argentina. El Tesoro también señaló que está dispuesto a comprar deuda del país sudamericano, sometido a presiones financieras. El 14 de octubre, Milei tendrá su cara a cara con Trump, que por primera vez será en la Casa Blanca. El despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe no se detiene. Se conocieron ahora nuevos bombardeos contra una lancha en aguas internacionales que dejaron víctimas fatales. Y según informó el secretario de Guerra de este país del norte, Pete Hegseth, bueno, al mismo tiempo, Donald Trump envió una notificación al Congreso en la que declara que el país está en un conflicto armado contra los cárteles, algo que le brinda una supuesta justificación legal para llevar adelante estas ejecuciones. Todavía falta para Navidad, pero nos vamos a despedir con esos festejos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un lugar en este continente donde ya comenzaron. Y ese lugar, tal como estamos viendo en pantalla en este momento, es Venezuela. Este episodio lo hicimos junto a Daciel Lanza, Jesús David Contreras, Jennifer Guevara y Gustavo Ortega, y también con nuestro equipo técnico que hace posible la magia del sonido y de la imagen. Nosotros nos vamos a encontrar, como siempre, en el próximo episodio de Aquí América con más historias de nuestro continente.